Corazón dispuesto a recibir y atesorar esa bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a leer en Romanos 6, 1 en adelante. Viene casi como relacionado con parte de lo que estaba leyendo la hermana Linda. Ahí podemos ver, miren, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, está preguntando, o sea, si nosotros ya enteramente sabemos que hemos sido justificados a través de Jesús, o los que ya estamos aquí, llamémoslo de esa manera, seguiremos pecando solo porque sabemos que Jesús ya fue a la cruz. Entonces es lo que nos hace la pregunta. Solo porque ya somos salvos, como dice la hermana Linda. Perseveraremos, dice, en el pecado para que la gracia abunde. Y luego repiten, contestan ahí, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿cómo es posible que si usted ya fue santificado a través de la palabra, cómo podría vivir nuevamente haciendo lo malo que hacía? ¿Estamos entendiendo? O sea, ¿cómo podríamos volver atrás? En ningún momento, ¿verdad? Hay que decirle al Señor que nos guarde siempre. Repito, en ninguna manera, dice, porque lo que hemos muerto al pecado significa, el que murió al pecado es el que dejó de hacer esas cosas que al Señor no le agradaban y que no nos edificaba absolutamente en nada. ¿Cómo viviremos? Dice, aún en él. ¿O no sabéis? Dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o sea, o que hemos aceptado al Señor Jesucristo, hemos sido, dice, bautizados en su muerte, o sea, en lo que Él hizo en la cruz por usted y por mí. Él murió, y así como murió, también al tercer día resucitó. Y cuando murió, nosotros morimos con Él, y cuando resucita, nosotros resucitamos con Él. Eso es lo que debemos de entender. Porque somos sepultados, ahí está, mire, juntamente con Él, para muerte por el bautismo. O sea, cuando Él murió, nosotros fuimos sepultados también para el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, ¿qué significa vida nueva? El cristiano no puede seguir siendo el mismo mentiroso, no puede seguir siendo el mismo envidioso, no puede seguir siendo el mismo chismoso, no puede seguir siendo el mismo hipócrita, no puede seguir siendo el mismo creído, no puede seguir siendo, y vaya poniéndole cuantas cosas sabemos que ya nosotros no podemos seguir siendo, porque somos, ¿qué? Repito, así también dice, nosotros andemos en vida nueva. ¿Estamos entendiendo? O sea, tenemos que estar demostrando la vida de Jesús en nosotros. Desde aquí debemos de estar demostrando la vida de Jesús en nosotros. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también, dice, lo seremos en la de su resurrección, o sea, cuando Él resucita al tercer día. Sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Pero les digo yo, morimos con Él, o fuimos crucificados con Él y resucitamos con Él. Sabiendo esto, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, o sea, no sigamos en desobediencia. Vuelvo a repetir, si alguien era mentiroso, ya debe saber que no debe servir al pecado, o sea, no debe seguir sirviendo a la mentira. Y así pues el que era adúltero ya debe saber que no tiene que servir al adulterio. El que era borracho debe saber que ya no debe seguir la borrachera, porque eso es lo que nos demuestra la palabra. A fin de, dice, que no sirvamos más al pecado, o sea, no seguir siendo instrumento de Satanás, es lo que nos da a entender. Quiero que sepamos. Porque el que ha muerto ha sido, miren, justificado del pecado. O sea, bueno, me recibí al Señor Jesucristo, entonces desde ese momento somos justificados. O sea, borrón en cada uno en nuestras vidas. Ya no debe de existir el pecado. Porque el que ha muerto, dice, ha sido justificado el pecado.
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, resucitamos con Él. Sabiendo que Cristo, dice, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Sabemos que quien venció a la cruz en la muerte es Jesús. Porque podemos ver, ¿verdad? Si ustedes, para tener una idea y cómo es eso, podemos ver que todos los demás se han muerto. Por decir, vaya, Moisés, todos los profetas, todos los apóstoles, todos murieron y ninguno resucitó. Pero sí resucitaron una vez que Jesús resucitó. Entonces quiero que entendamos que solo podemos ser resucitados a través del Señor Jesucristo, porque Él venció la muerte en la cruz, sabiendo, dice, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. O sea, Él fue el que vino a vencer el pecado y ahí sí mismo venció la muerte, porque Él puso su vida y también la volvió a tomar. Y eso es lo que nos demuestra la palabra. Porque en cuanto murió al pecado, dice, murió una vez por todos. Ahí es cuando yo les he dicho, Él murió por los que estaban antes de nosotros, por los que estamos ahorita, por los que vienen, puede ser en 1 año, 5 años, 100 años, lo que sea. Ya el Señor Jesucristo murió, nos dice claro, miren, una vez por todas. O sea, no es que va a volver otro niño Dios, como a veces la gente para diciembre. No. Él una vez por todas. Más en cuanto vive, para mi Padre vive. Y luego también nosotros, cuando sea que vivamos, como dice en una parte, creo que es Pablo, sea que vivamos, o sea que muramos para Cristo. Si morimos, morimos para Él, y si vivimos, vivimos para Él. Así también vosotros, dice, consideraos muertos. ¿Pero muertos a qué? Al pecado. Muertos a no seguir haciendo lo que hacíamos antes. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para mi Padre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces debemos de entender que si estamos con Él, hagamos las cosas para Él. Vivimos por Él. Morimos para Él, ¿verdad? Y no permitamos pues que este cuerpo o esta carne sirva ya de instrumento para deshonra, sino que solo para honra. No reine pues, dice, el pecado en vuestro cuerpo mortal, está hablando de la carne, de modo que lo que obedezcáis dice, en sus concupiscencias. O sea, concupiscencia, quiero que entendamos, es cuando alguien está como pensando en, yo lo he mencionado porque es más fácil, por decir, es como que el bolo. Entonces se viene y está, yo me acuerdo que hay cervezas, y empieza a estar maquinando. Entonces a veces cuando acuerda a la persona, después llega al pecado. Entonces mejor no estén, hay que evitar concupiscencia, es algo de la misma persona, interno, como dice la hermana. Ni tampoco presentéis, dice, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, no, que esta lengua no sirve para andar dando chismes, o para andar poniendo en mal, o el ojo, o cualquier cosa que sea, o la mano para no robar, o cualquier cosa que no. Cuando dice vuestros miembros, es toda la parte de lo que es todo el cuerpo. Quiero que entendamos al pecado como instrumento de iniquidad. Iniquidad es deshonra, o sea, el que alguien hace entonces deshonra para el Señor, ¿verdad? Sino presentados, dice, vosotros mismos al Padre como vivos de entre los muertos. Vivos de entre los muertos, ¿por qué? Porque antes andábamos muertos espiritualmente, pero ahora estamos vivos a través del Señor Jesucristo, ¿eh? Entre los muertos. Y vuestros miembros, dice, a mi Padre como instrumentos de justicia, o sea, como instrumentos de honra. O sea, por decir, si vamos a usar la boca o la lengua, que sea para hablar del Señor, que sea para dar buenos consejos, que no sea para buscar que la gente busque contiendas. Si alguien me dijera, por decir, mire que fulano dicen que está hablando de mí, entonces yo le diría a alguien, no le ponga mente a eso. Me refiero de mí como que alguien, estoy poniendo a otra persona que me dijera a mí, hermano Luis, mire que la hermana, y disculpe hermana que la ponga a usted, me dijeron que la hermana Linda estaba hablando, y le dije, no hermano, usted no se preocupe, porque puede ser la hermana Linda o cualquiera, podemos ver, si se descuida también puede ser instrumento de deshonra.
Y quiero que lo vamos a la escritura, por ejemplo, o puede ser instrumento de honra. Cuando le dijeron a sus apóstoles, le dice el Señor, ¿y quién dicen que soy? Entonces ya vino él y le dijo, tú eres Pedro, el Hijo del Dios viviente, Dios Altísimo, aparece en unas partes. Entonces podemos ver que estaba siendo instrumento de honra, porque le dice Jesús, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y luego más adelante, ahí mismo, en ese mismo texto, él le dice, Señor, como le da a entender, como quien dice, vámonos, escondámonos. Y ahí mismo el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿qué quiero que entendamos? La misma persona, primero como instrumento de honra, y la misma persona como instrumento de deshonra. Entonces quiero que entendamos que hay que tener mucho cuidado en eso. 14. Porque el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros, o sea, no va a seguir en nosotros si nosotros estamos haciendo lo que al Padre le agrada. O sea, cuando dice no se enseñoreará, es de que eso, si hemos puesto la mano en el arado o hemos tomado la mano de Jesús, ya el pecado no va a reinar en usted, ni va a reinar en mí. Y eso es lo que nos manifiesta. Porque el pecado no se enseñoreará, dice, de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El regalo, como yo les diría, inmerecido, porque en realidad Jesús fue a la cruz por todas mis malas actitudes, por todas las malas cosas que yo hice, por todas las malas miradas, por todas las malas habladas, por todo, y todo es todo, pues. Y Él lo hizo por amor a mí, igual para amor con ustedes. O sea, lo hizo con amor con toda la humanidad, echarse el pecado nuestro encima a Él, porque Él tomó esa cruz para llevar el pecado suyo y mío. Si no, dice, bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, dice. O sea, está preguntando, como ya sabes que Jesús fue el único que vino a cumplir la ley, ¿vas a volver atrás? Está preguntando, ¿verdad? ¿Qué pues pecaréis? Dice, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego dice, en ninguna manera. Y así es como hemos de saber, en ninguna manera. No sabéis, dice, que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois, dice, esclavos de aquel a quien obedecéis. Y lo hemos mencionado infinidades de veces. Por decir, el alcohólico es esclavo del alcohol, el drogadicto es esclavo de la drogadicción, el chismoso es esclavo de la lengua, el mentiroso pues igual es esclavo de la mentira, y vaya poniéndole cuantas cosas, y eso es lo que nos manifiesta. Usted es esclavo del que, por decir, ¿vale? Usted se acostumbra a estar quitando prestado, usted es esclavo del que le presta, porque de alguna manera tiene que pagarle. O se le paga con intereses, pero es esclavo de la persona, pues hasta para hablar con él, le va a ir a hablar cosas bonitas, porque como no quiere que deje de prestarle o deje de servirle. Entonces debemos de entender, quiero que entendamos que estoy poniendo en el Señor lo que es la palabra, pero estoy anexando contexto para que sepa que cualquiera de esas otras situaciones, usted es esclavo si las hace. Repito, no sabéis, dice, que si os sometéis a alguien, o sea, si te sometés nuevamente a la esclavitud, como esclavo, dice, para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Cuando dice cuando el pecado es cuando volvemos atrás, y la justicia es para cuando estamos en obediencia, estamos haciendo las cosas que al Señor le agrada, ¿verdad? 17, pero gracias al mi Padre, dice, que aunque erais esclavos del pecado, o sea, lo que me da a entender a mí, y también se lo da a entender a usted, que aunque yo andaba en el pecado, en la esclavitud del pecado, aún así Él murió por mí en la cruz. Es lo que nos demuestra, mire. Pero gracias, dice a mi Padre, que aunque erais esclavos, mire, erais, para que entendamos, es cuando ya nosotros no seguimos haciendo lo malo. Erais, si alguien todavía está en eso, entonces tendría que decir que aún está en ese esclavo. Entonces, pero como ya sabemos que no somos, erais esclavos del pecado, dice, habéis obedecido, cuando habéis, oiga bien, habéis obedecido de corazón
a aquella forma de doctrina de la cual fuiste entregado. Y libertado, dice, del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Aquí estaba cuando ya estamos con Jesucristo, y aquí cuando de alguna manera estaba siendo, todavía no éramos libertados, porque nos dice, habéis obedecido, dice, de corazón a aquella forma de doctrina. O sea, cuando nos resistimos, y a veces lo hace de corazón cuando alguien sigue, cuando lo hacen como una doctrina, llamémoslo, cuando lo hacen de labios, pero no de corazón. No sé si lo vamos a entender. Y libertado, dice, el pecado, veniste a ser siervo de justicia. Hablo, dice, como humano por vuestra humana debilidad. O sea, él les estaba hablando, en esos momentos él les hablaba de acuerdo a cómo estaban las personas, por llamarlo en la parte espiritual, como que dice, si le digo a ciertas cosas, como Jesús les dijo en su momento, a Nicodemo creo que fue, le dice, si te he hablado cosas terrenales y no las entendés, ¿cómo las entenderías si te hablo cosas celestiales? Entonces quiero que entendamos que hay cosas que enteramente hay que esperar que puedan ser discernidas o entendidas espiritualmente, porque hay quienes van a quedar en un momento que no lo entenderían. Hablo, dice, como humano, dice, por vuestra humana debilidad, que así, dice, como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, o sea, y a la iniquidad. Porque está hablando, prestasteis, o sea, cuando nosotros hacíamos las cosas pasadas. Entonces quiero que entendamos que si usted ya no está en eso, entonces dice ahí, prestasteis, pero si todavía, entonces diría, bueno, todavía está sirviendo de iniquidad. Pero quiero que entendamos que no lo vamos a cambiar, solo pongo el contexto para que lo podamos entender. Repito, que así, dice, como para iniquidad prestasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Tiempo pasado, así lo hacíamos antes. Así ahora, dice, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, o sea, para servir al Padre. Si vamos a ir es a hablar de la palabra y a llenarnos de ella en todo momento. Eso es lo que nos va manifestando. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. O sea, podían hacer lo que quisieran hacer. Como cuando hay una parte donde dice, da a entender como que dice, si alguien es bueno, pues que siga siendo bueno. Pero está en la escritura, el texto, el que no lo tengo. Y alguien dice, por decir, si quiere seguir siendo malo, pues siga siendo malo. Pero una vez que el Señor nos saca, debemos de saber que debemos de cambiar. Ya no podemos seguir sirviendo al pecado. O obedecemos al Señor o están fuera. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre, dice, acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. ¿Qué nos enseña la palabra? ¿De qué cosa buena traíamos antes? Es lo que nos manifiesta en este texto. Yo les diría, usted me pregunta, hermano Luis, ¿sacó algo bueno del tiempo atrás? Yo les digo, hermanos, yo no saqué absolutamente nada. Porque todo lo que había antes de que Jesús estuviera en mi vida era maldad, eran cosas malas. Pues quiero que entendamos. Había envidia, prepotencia, era chismoso, de todo le ponemos. Y luego, repito, pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, me avergüenzo de todo lo que hacía. Me avergüenzo de la mentira, de la chimografía, de la altivez, de la prepotencia. Vaya poniéndole cuantas cosas hay. Entonces quiero que entendamos que no había ningún fruto, lo que nos da a entender a través de la palabra, miren. Porque el fin de ellas era muerto. O sea que sin haber recibido a Jesús, todo nos llevaba a la perdición. Eso es lo que nos manifiesta. Mas ahora dice que habéis sido, miren, libertados del pecado y hechos siervos del Padre. ¿Quién nos libertó? El Padre a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Tenéis, dice, por vuestro fruto, dice, la santificación y como fin, la vida eterna. Es necesario cada día ir siendo santificado a través de la palabra para poder pasar al Padre a la vida eterna. Pero ¿cómo vamos siendo santificados? A través del Señor Jesucristo y su palabra. Entonces quiero entender que para poder acceder al Padre es necesario ser santificado
a través. El fruto, miren, ¿el fruto de qué? De la santificación, de estar dejando todo lo malo que nosotros hacíamos. Y como fin dice la vida eterna. Esa es la corona final o el premio, la vida eterna para estar con el Padre. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de mi Padre es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Hasta ahí llega, ¿verdad? Entonces quiero que entendamos que fuera del Señor Jesucristo no hay salvación. Es a través del Señor Jesucristo, porque como dice la palabra, a Él se le fueron dado todas las cosas. Solo quiero que le digamos ahí, pues, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que permitas que la atesore en mi corazón, pero que sobre todo me permita ser hacedor de esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.